Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy vamos a trabajar con una herramienta que, si bien no es la más utilizada, hay un uso específico que sí es bastante buscado actualmente en internet. Estoy hablando de la herramienta borrador, ¿ok? Entonces la podemos encontrar acá en la barra de herramientas y es pues como una goma para borrar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Primero vamos a necesitar abrir una foto. Vamos a abrir, por ejemplo, esta de acá. ¿Ok? Como puedes ver, tenemos una imagen de un cuervo y tenemos un fondo blanco. Como anteriormente lo he dicho, es muy aconsejable que trabajes con imágenes que tengan alto contraste, es decir, que sean blancos y negros, porque va a ser más fácil para tus selecciones y va a ser más fácil para el programa trabajar con ellas, ¿ok? También, como he recomendado anteriormente, conviene hacer una copia de la capa para que todo lo que hagamos, si en dado caso no nos gusta, pues simplemente lo vamos a eliminar y no pasa nada. Eliminamos la capa y queda la imagen intacta. Entonces vamos a hacer una copia con control J, es el atajo para una copia de capa. Entonces aquí la tenemos ya, ¿ok? Recordemos que con el ojito yo puedo seleccionar qué ver y qué no ver. Entonces vamos a dejar solamente la capa de arriba. Vamos a seleccionar el borrador entonces y simplemente vamos a borrar literalmente. Tenemos tres opciones, tenemos el borrador simple, el borrador de fondos y el borrador mágico. Entonces, como puedes ver acá en las últimas dos opciones, esta es, digamos, una de las funciones más útiles del borrador, lo cual es quitar fondos. Por supuesto, insisto, y esto ya lo dije al inicio del vídeo, pero necesitamos tener un alto contraste. Si yo vengo y le doy clic al borrador, yo tendré por acá un pincel. Hagamos de cuenta que es un pincel. Entonces vamos a seleccionar un tamaño, un diámetro y una dureza, ¿ok? Eso lo hemos hecho antes. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a borrar, como puedes ver acá, se van a quedar al fondo los cuadritos de una transparencia. Entonces, ¿por qué es tan útil esto en internet en estos días? Si queremos hacer composiciones de imágenes, comúnmente necesitamos que las imágenes no traigan fondo para que podamos acomodar las dos imágenes una junto a otra o una sobre otra y hacer la composición de manera más adecuada. Entonces, este método es uno de los más utilizados, ¿ok? Entonces, toma en cuenta lo siguiente, de que si yo vengo y paso encima de mi ave, pues obviamente estoy borrando. La herramienta de borrador no va a saber qué es imagen y qué no. Ella va a pasar borrando encima y nada más, ¿ok? Vamos a pensar entonces que vamos a borrar un pedacito. Entonces vamos a ir quitando por acá. Entonces, una muy buena recomendación que te puedo dar cuando estés quitando fondos, porque esta parte pues sí es muy utilizada, pero ¿qué viene a pasar? Por ejemplo, acá, vamos a ver, voy a hacer un poco más y adrede voy a dejar un par de puntitos ahí para que los veamos. Entonces, acá estos se pueden ver y aparentemente acá ya están borrados todos los puntos blancos, pero no es del todo así. Entonces, ¿qué sugerencia te puedo dar cuando estés utilizando un borrador? Que te vayas a las capas, recuerda F7 es el atajo con teclado, y acá en la función de crear capa de relleno o ajuste vamos a seleccionar color uniforme y acá pues seleccionaremos el color que más nos guste. Yo seleccionaré un negro para que haya un contraste grande, digamos. Puedes utilizar un azul o puedes utilizar un verde, ahí lo que tú decidas más conveniente. Yo usaré un negro. Vamos entonces a seleccionar. Recuerda también que el orden en el cual se coloquen los componentes acá en las capas es el orden en el que van a aparecer. O sea, primero va lo de hasta arriba, luego abajo y luego abajo. ¿Qué me refiero con esto? Si muevo mi capa 1 encima y cierro mis capas, puedes ver que acá voy quitando, pero estos puntitos los dejé adrede, o podría ser que hayan quedado cuando estaba quitando mi fondo. Entonces, como puedes ver, lo que estoy haciendo es borrando y dejando transparente, pero la capa de abajo, veamos, es un color uniforme, por lo tanto me sirve mucho para no dejar puntitos ahí al aire. Entonces, ¿qué pasa cuando llevamos a mi cuervo? ¿Sí? Tengo dos caminos, o bien utilizo un pincel
más pequeño para ir buscando los detalles. O bien puedo seleccionarlo y dejar fuera esta selección y pasar encima con todo el borrador. Entonces, ¿esto funciona? Sí, y es súper útil cuando estás intentando quitar un fondo. Un punto importante es que en el borrador, cada vez que vamos haciendo, digamos, trazos así, se van quedando en la historia. ¿Recuerdas que vimos el pincel de historia? Pues simple y sencillamente, si vamos a historia, vamos a ir agregando componentes. Puede llegar un punto en el cual perdamos la forma principal o la forma inicial. Entonces el borrador va agregando o quitando datos de nuestras imágenes. Entonces por eso es muy útil tener una capa de respaldo. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con el borrador. Pero bien, ¿qué podemos hacer aparte? Porque está bien, quitar fondos es muy útil, correcto, excelente. Por ejemplo, vamos a poner la capa, convertir el fondo en capa. Vamos a modificar esto. Y ahora utilizaré control T para poder mover mi imagen. ¿Ok? Como puedes ver, aquí me aparecen unos puntitos que me permiten mover mi imagen, hacerla más grande, más pequeña, según lo que yo necesite. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es mover un poco mi imagen. Y como puedes ver, si coloco mi imagen encima de mis dos cuervos juntos, como esta parte no le quité fondo en ningún momento, pues simplemente el fondo está tapando a mi ave. Pero si coloco el ave acá encima, donde ya quité fondo, lo que puedo hacer es ir mostrando dos aves juntas. Entonces tiene su uso. ¿Ok? Tiene su uso. Por ejemplo, podría hacer esto, tapando un poco las líneas que hice alrededor de mi modelo. Y dando Enter, yo dejo fijo mi movimiento de capa. ¿Ok? Como puedes ver, acá está un poco movida la imagen. Entonces, así mira, simple y sencillamente tengo dos cuervos en una sola imagen. Por supuesto, es una capa, es otra capa, pero como borré el fondo de una, tengo los dos uno encima de otro. ¿Sí? Se mira como que si fueran dos a la par. Hay más formas de hacer esto. Podemos clonarlo, podemos usar una máscara, pero una forma de hacerlo es con un borrador. Entonces veamos otras opciones para nuestro borrador. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo cuando tengo que hacer los cambios y el fondo tiene muchos colores? ¿Sí? En este caso es un blanco, pero vamos a probar. Entonces ahora vamos a decir que no. Vamos a guardar mejor y usar, por ejemplo, este. Como puedes ver, no es un blanco y un negro, sino que tenemos más colores. ¿Sí? Es una foto con fondo difuso. Entonces, ¿qué pasa acá? Podemos también usar el borrador y empezar a hacer el borrado de fondos si nos conviene, pero podemos utilizar el borrador de fondos. ¿Qué hace un borrador de fondos? Simplemente va a hallar, como que si fuese una varita mágica, digamos, el contraste entre colores. Entonces, vuelta al inicio, que tus fotos tengan la mayor cantidad de contraste de colores posibles para que sea más sencillo para Photoshop hacer los cambios y tengas que hacer menos. Podría ser así como acá, que tenemos, digamos, un buen punto, unos buenos cambios de colores, aunque acá en este punto estoy casi seguro que será un poco complicado. Entonces voy a ir dando el clic y como puedes ver voy quitando únicamente fondo. ¿Cuál va a ser la ventaja o la diferencia con el anterior? Porque hasta este punto es como que ok, es lo mismo. Donde hayan muchos contrastes de colores, por ejemplo acá, ve, puedo pasar encima y en cierta medida, como puedes ver acá por ejemplo, va a respetar los cambios de colores. Obviamente, si meto demasiado el borrador, va a empezar a no respetar y, por ejemplo, como puedes ver acá, va a empezar a no respetar y va a eliminar imagen también. Entonces, ok, esto no tiene sentido. Sí y no. Como puedes ver acá arriba tengo un control de tolerancia, que como hemos visto antes, nos permite saber qué tanto va a discriminar entre colores. Entonces vamos a mover un poco esto y vamos a verificar cómo nos queda. ¿Ok? Vamos a poner, por ejemplo, tolerancia de un 75%. ¿Ok? Entonces, donde encuentre colores fijos, obviamente va a empezar a quitar.
Y cuando encuentre colores va a ser más discriminativo. Recuerda que el punto es qué tan contrastados son los colores, ¿ok? Como puedes ver, ahí tiene cierto punto, va quitando el color, ¿ok? Acá, por ejemplo, en el pecho, como digo, si me meto demasiado, empieza a irrespetar, porque estoy entrando, digamos, en la zona en la cual no va a encontrar una diferencia de colores y va a empezar a quitar todo, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Qué pasa si le ponemos muy poquita? Por ejemplo, tolerancia de 10. Recuerda que esos son los valores que hemos probado, ¿ok? Y como puedes ver, empezamos a quitar, aquí no hay ningún problema, ¿sí? Y acá, entonces, como puedes ver, empieza a discriminar más colores y me hace el trabajo un poco más fácil, ¿ve? Si me pongo encima, obviamente, como ya dije, va a empezar a respetar colores, pero para hacer los contornos, por ejemplo, una sola vez que pase, nos servirá. Una vez hecho esto, por ejemplo, lo haré también por acá. Como puedes ver, ahí no quita el color. Digamos acá ya puedo usar un borrador común y corriente y borrar todo el fondo. Ok, ojo que acá me metí demasiado en la imagen, entonces mucho cuidado ahí a la hora de hacer eso. También con clic derecho puedes utilizar el tamaño del pincel y la dureza. Recuerda que dureza es qué tan definidos son los bordes de tu pincel. Comúnmente en 100 va a estar perfecto. Ok, entonces este es el borrador que va a respetar más o menos nuestro color de fondo y nuestro color de imagen, ¿vale? Pero como hemos visto y hicimos una comparación a la varita mágica, entonces esto nos lleva a nuestra última herramienta, el borrador mágico. El borrador mágico, haz de cuenta que es una varita mágica que borra de una vez. Por ejemplo, voy y le doy un clic por acá y todo lo que sea del mismo color o la misma tonalidad viene y lo quita, ¿ok? Como que si fuera una varita mágica. Puedes ver, en algunos puntos pues es más fácil de utilizar. Por supuesto, acá como puedes ver tenemos puntitos que no se lograron quitar, entonces utilizo una capa, como ya vimos, una capa de color uniforme, con un color, qué sé yo, azul. Ahora probemos. Y ya puedo venir yo y quitar tranquilamente estos puntitos con el borrador, ya sea de fondos o el borrador simple, ¿ok? Esto es bastante útil y como puedes ver también, vamos a tratar de recuperar toda la imagen. Acá arriba tenemos lo que es la tolerancia, entonces también trabaja a nivel de tolerancia. Vamos a poner nuestro fondo para que sea sencillo. Ponemos debajo. Ok, volvemos capa a esto. Lo ponemos debajo. Y por ejemplo, tolerancia. Probaré con nuestros valores que hemos venido trabajando. 10 por ejemplo. Y como ves, va a ser más selectivo. Probaré por ejemplo con 100. Y va a ser menos selectivo. Pero, como puedes ver acá, me cortó un pedazo de la cara de mi ave. Entonces un poco de cuidado aquí con la tolerancia para poder tener efectos más interesantes. ¿Ok? Entonces, borrador, ¿para qué nos va a servir? Para quitar fondos. Es su gran uso. Aunque para hacer composiciones hay otras herramientas. ¿Ok? Entonces, espero te haya gustado el vídeo. Espero hayas aprendido a utilizar un poco el borrador y quitar fondos, que es una cosa que nos sirve mucho hoy en día. Sin más que decirte, Exit Dimension, hasta el próximo vídeo, bye.